tardes, hola, hola, 6 de la tarde en Argentina, y como nos gusta ser puntuales en estos encuentros y en este ciclo que vamos a iniciar hoy, 18 horas Argentina, nos estamos comunicando y en esto de la era de las redes y la virtualidad, ofreciendo desde Red Insignia, desde la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, este espacio donde nos vamos a encontrar para enriquecernos. Les habla Claudia Martínez, la anfitriona de este encuentro y quien los va a orientar para estas conversaciones donde lo que queremos es aportar valor. Para nosotros es fundamental, desde Red Insignia y desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas, lograr poner foco en el entrenamiento de habilidades que nos llevan a un estadio superior. A eso le llamamos habilidades blandas o soft skills, y siempre encontrarnos con referentes, con personas que nos ayudan a evolucionar, será algo que promoveremos y que lograremos poner a disposición de todas aquellas personas que se miran a sí mismos como quienes aportan valor y pueden progresar en un desarrollo con foco, esfuerzo y constancia. En este día vamos a dar inicio a este ciclo de verano en estas latitudes, ¿no?, donde se encuentra el doctor Capriotti, que están exactamente en las temperaturas opuestas a nosotros, en lo que vamos a hablar de este ciclo o entrenamiento, este summer, hoy con foco en la comunicación y la estrategia. Por eso un referente de magnitud mundial, cuyas palabras y textos muchos hemos estudiado y seguimos estudiando, que está en plena producción de un nuevo libro en el cual estos dos tópicos, la estrategia y la comunicación, hacen foco, así que próximamente tendremos el placer de disfrutar esa publicación. Y antes de ello queremos comentarles qué vamos a hacer en los próximos tiempos de este año singular que sigue siendo el 2021, atravesados por la tecnología, que nos ayuda a evolucionar como personas y a conectarnos cuando la presencialidad todavía tiene que estar mediada por algunas otras circunstancias. En esto hablamos de lo que se llama entrenamientos virtuales, cuando la tecnología, cuando el desarrollo de las plataformas todavía era algo incipiente, nos atravesó una necesidad que nosotros lo tomamos como desafío, ya veníamos trabajando en ello, y desarrollamos programas de alto impacto. ¿A qué le llamamos esto? A un ciclo de entrenamiento para las personas y las organizaciones que tiene que ver con las soft skills. Esto que en el mundo del desarrollo personal e institucional aporta, lleva a otro nivel y nos permite mirarnos como fuente de progreso permanente. Estos entrenamientos virtuales tienen esta modalidad asincrónica y en el momento de abril de este año vamos a dar inicio a una propuesta muy rica en el elenco, lo han visto en las placas que antecedían: oratoria, liderazgo positivo, inteligencia emocional, negociación, luego vendrán creatividad, innovación, gestión del talento. Son aquellos tópicos que hoy nos permiten ir por más. También, obviamente, seguimos la enseñanza de manera on time, como digo yo. ¿Qué quiere decir esto? Con encuentros en vivo a través de alguna plataforma que nos permita esto. Siempre la tecnología con la seguridad para nosotros es una necesidad imperiosa. Y en estos entrenamientos sincrónicos en vivo vamos a estar trabajando de modo puntual y focal sobre algunos aspectos que tienen que ver con las demandas del mundo hoy. Nuestro mundo se ha revolucionado, eso nos vuelve mucho más interesantes como una especie que puede resignificar aquellas cuestiones en el aquí y ahora que le permiten habitar los lugares y espacios que ocupa de manera significativa. Así que les invitamos a ver en la página de la Facultad de Ciencias Económicas a través de la Secretaría de Extensión o en los canales de Red Insignia, tanto el Instagram como el Face, como el mismo YouTube, muchas propuestas que ya tenemos activas de forma gratuita
masterclass que ya hemos desarrollado, como aquellos programas de entrenamiento que implican un proceso y una certificación universitaria, en los cuales vamos a tener agenda a partir de marzo de este 2021. En estos encuentros del ciclo de verano lo que queremos es instalar algunos tópicos que nos permiten hacernos grandes preguntas. De hecho, la buena conversación es aquella donde encontramos puntos de disidencia, reflexión y preguntas abiertas para seguir investigando. Para nosotros esto lleva a estos ciclos de conversaciones que llamamos masterclass, con un modelo en el cual probablemente no se lleven grandes recetas, porque creemos que la receta es una co-construcción, en la cual instalamos conceptos de academia fuerte, abrimos preguntas de evolución que pueden hacer que los lugares en los que estamos se revolucionen, y fundamentalmente seguimos un camino que no acaba. Por eso llamamos procesos de entrenamiento, en los cuales el protagonista es justamente quien se apropia de ellos. La persona, los equipos, las organizaciones que se permiten ser hacedores de historia, tanto personal como organizacional. El doctor Paul Capriotti tiene un blog que se llama bidireccional.net, en el cual muchas de las significaciones, de los conceptos que hoy vamos a conversar, tienen que ver con lo que ahí está vertido. En bidireccional.net él va construyendo, además de en sus redes, estos puntos de reflexión que hoy vamos a recoger a algunos de ellos y los vamos a dejar obviamente abiertos. Todas las preguntas que quieran realizar no las vamos a responder en este encuentro porque obviamente en España son las 23 horas, por lo tanto lo vamos a dejar descansar al doctor. Lo que sigue es la grabación de una conversación que tiene que ver con esta masterclass y vamos a recoger las preguntas que nos dejen en el chat, en las redes, en nuestras redes de Red Insignia o de la Facultad de Ciencias Económicas, y le vamos a ir dando respuesta en una conversación que sigue. Por eso la masterclass es una co-construcción, en la cual ofrecemos algo y esperamos fundamentalmente su participación, que va a ser mediada por esta instancia tecnológica que así nos lo permite. Con quien nos vamos a encontrar lo voy a presentar en breve a sí mismo, pero como vuelvo a decir, es un referente. ¿Quiénes son referentes en este planeta? Aquellas personas que están abiertas a ser confrontadas, a aportar conocimientos, a construir una forma de cuestionarnos y a dejar algunos procesos que nos permitan tenerlos como modelos para usarlos, cuestionarlos y rediseñarlos. Ese es Paul Capriotti, además de ser muy generoso porque nos permitió construir esta masterclass en tiempos donde obviamente estamos súper demandados. Para todos ustedes, una muy grata bienvenida. Les pedimos por favor que sean co-constructivos y nos dejen sus comentarios, sus interrogantes, así podemos seguir conversando después de esta masterclass y nos volvemos a encontrar en febrero con la segunda de las masterclass que Red Insignia y la Facu de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba ponen a disposición de ustedes para ser comunidad, para aportar valor y para preguntarnos, desafiarnos y seguir aprendiendo. ¿Les parece? Ahora vamos directamente a la conversación con el doctor Paul Capriotti. Muchas gracias. Estamos en este encuentro reunidos con el doctor Paul Capriotti, doctor en Ciencias de la Comunicación, y actualmente es profesor investigador de la Universidad de Rovira, obviamente radicado hace décadas en España, en Barcelona. Es CEO y fundador de Mind Media, que es un modelo de medición y evaluación de reputación mediática y digital, y obviamente un apasionado de la comunicación, de la estrategia y algunos otros conceptos de los cuales conversaremos y despuntaremos hoy algunas cuestiones. Bienvenido, Paul, y muchas gracias por tu generosidad en este encuentro.
Hola Claudia, buenos días y buenos días a todos y muchas gracias a vosotros por la invitación. Genial, en esta oportunidad la verdad que la idea es, en este año tan particular, conversar de algunas cuestiones que nos interesan a todos y que podemos reactualizar conceptualmente. Paul tiene un blog que se llama Bidireccional, en el cual cada tanto nos va compartiendo su pensamiento y sus miradas y reflexiones sobre algunos tópicos. El último posteo, si no me equivoco, corregime si es así, fue sobre transmutación comunicativa, reversionando, cuestionando, planteando algunos interrogantes respecto de algunos términos específicos. ¿Nos contás qué es para vos la transmutación comunicativa? La verdad que me cuesta poder hablar de estas cosas con alguien con la cual hemos tenido debates y discusiones de tipo filosófico y casi teleológicos, pero bueno, en realidad lo que quería hacer en ese caso era simplemente reflexionar un poco sobre el cambio que le estamos dando a algunos conceptos, sobre todo desde el ámbito profesional, algunos conceptos que ya están muy instalados, y en realidad le estamos cambiando el foco a algunos conceptos. Y entonces en realidad lo de ponerle lo de transmutación fue, digo, bueno, a ver, tengo que buscar alguna palabra que sea sencilla, que sea corta, digamos, como para poder identificarlo, y la verdad que no recuerdo cómo fue que salió el término transmutación, hasta tuve que ir a buscarlo al diccionario para confirmar que efectivamente se ve que es una palabra que viene desde las cuestiones, desde las épocas de los alquimistas, ¿no? O sea, porque se ve que el término esto de transmutación tenía que ver con esto de que los alquimistas transmutaban determinados materiales, tipo piedras, a otros materiales, como en este caso oro, plata, etc., ¿no? Decíamos que básicamente era un tema de alquimia, ¿no? Y me venía ideal esa idea de la transmutación del cambio, porque en el ámbito de la comunicación hemos tenido dos fenómenos. Uno es la llegada de conceptos que no son del ámbito específico de la comunicación, sino que son importados de otros ámbitos. Cuando digo importados me refiero a decir, a ver, estamos hablando de que siempre estamos hablando de zonas grises y de espacios comunes, pero que tenemos conceptos muy comunicativos, muy específicamente comunicativos, desde el emisor, el receptor, digamos que se reconocen claramente como conceptos comunicativos, y otros conceptos que no son específicamente comunicativos, sino que vienen de otros sitios, pero que por la razón que sea, los vamos incorporando, ¿no? por estas hibridaciones que vamos haciendo. Por lo tanto, tenemos estos conceptos que vienen de otros sitios, como por ejemplo la cuestión del transmedia, que yo no lo he tocado en el post, pero el transmedia es un caso concreto de esos conceptos que vienen de otros ámbitos y que los asumimos alegremente, sobre todo pasándolo por un filtro y filtrándolos y dándole la interpretación que nos da la gana, básicamente, ¿no? Versión libre. Versión libre, es decir, tenemos una cierta tendencia a la versión libre porque tenemos poco interés o poca preocupación por leer en el ámbito de la comunicación, digamos. Yo siempre he dicho que los comunicadores hemos sido creados y diseñados para hacer, no para pensar, ¿no? Que esa es otra. Sí, incluso en la propia facultad nos enseñan a hacer. Es decir, salimos siendo unos cracks haciendo eventos, haciendo notas de prensa, haciendo publicidad, haciendo marketing directo, haciendo contenido. Es decir, somos unos cracks haciendo. Y tenemos asignaturas de hacer. Pero tenemos pocas asignaturas de pensar y de analizar, ¿no? Es decir, tenemos de 30 asignaturas en una carrera, tenemos 25 de hacer y 5 de reflexión o análisis, ¿no? Y entonces, claro, nos quedan siempre, vamos un poco rengos, digamos, en ese sentido. Una balanza descompensada. Claro, entonces, tenemos conceptos que nos vienen de fuera si los interpretamos libremente. Y luego tenemos conceptos que llevamos manejando tiempo nosotros en comunicación, pero sea por una razón de comodidad, sea por una razón de lectura también,
yo suelo decir en algún post y en alguna charla que en muchos casos en comunicación adolecemos de algo que yo le llamo analfabetismo comunicativo, ¿no? Sí, es decir, si tú no lees sobre agenda setting y nunca has leído nada de agenda setting, terminas inventándote un concepto que crees que tú lo has inventado tú. Porque claro, como no has leído nada, no sabes que existe. Entonces, en muchos casos lo que tenemos conceptos como imagen, como reputación, como otros, bueno, como muchos conceptos, a los cuales lo que hacemos es adaptarlos, ¿no? Transmutándolos del sentido tradicional o habitual, porque es una manera más sencilla de gestionarlos o manejarlos. Es más fácil que sea coherente con lo que haces si el concepto le pones tu propio contenido. Por supuesto, es decir, yo el caso que ponía ahí, ponía 2 o 3 ejemplos, digamos, que me encontré. Alguna otra persona que me hizo comentarios en las redes sociales incorporó algún otro, pero yo ponía el caso de los conceptos como imagen o reputación, que siempre han sido conceptos vinculados al receptor, vinculados al destinatario, vinculados a los públicos. Es decir, tienen que ver con qué piensan los públicos, con qué piensa nuestro consumidor, etcétera, sobre nosotros. Claro, si nosotros asumimos que es algo que el consumidor piensa de nosotros, si queremos investigarlo, tenemos que hacer investigación de opinión pública. Pero si nosotros decimos, no, la imagen es algo que construimos desde dentro, entonces ya no es necesario ir a investigar. No tenemos que gastarnos dinero de investigación de opinión pública. Con que nos sentemos nosotros y charlemos un poco de lo que somos y lo que hacemos, pues solucionado. Alcanza. Incluso en algunos casos dicen, no, es lo que... Entonces, entre eso. Yo recuerdo que yo no lo puse, pero alguien me lo comentó por redes sociales, el concepto de posicionamiento, otro caso que te diría flagrante, porque además es un invento específico. El concepto de posicionamiento es un concepto inventado por nosotros, me refiero. Es decir, es originario de la ciencia. Sí, digamos, yo qué sé, Sócrates ya hablaba de reputación, ¿no? ¿Viste cuando te hacen la historia y te dicen, no, sí, ya los presocráticos utilizaban el concepto imago, ¿no? Entonces, bueno, claro, con tanta gente, desde los presocráticos, pasando por Kant hasta Kierkegaard y vaya a saber quién, indudablemente vaya mezcla que tenemos de los conceptos, entonces cada uno... Pero el posicionamiento, el concepto de posicionamiento lo inventó un señor en el año 71. Y además era publicitario. Bueno, eran 2 en realidad, ¿no? Ray Sitraut. Y Ray Sitraut pone una definición en su libro que es clarísima. Y te dicen, el posicionamiento es el lugar que ocupa una marca en la mente del consumidor. Y entonces luego dice, bueno, es que nuestro posicionamiento es ponernos aquí. No, oiga, que lo estás transmutando, es decir, ya lo sacaste de la cabeza del consumidor y te lo estás poniendo tú en tu hoja. Como propio. Eso, yo lo que en cierta manera comento, reflexiono, ahí, y que en realidad no es dar una solución, es simplemente plantear una situación, es que muchos de estos cambios tienen que ver con que hay muchos de estos conceptos sobre los cuales la gestión de comunicación no tiene capacidad para gestionar, para moldear, para trabajarlo. Y claro, eso nos genera cierta, llámale angustia, llámale inseguridad. Otro de mis conceptos, ¿no? Si antes te dije analfabetismo comunicativo, ahora hablo de la ansiedad comunicativa, ¿no? O sea, la ansiedad que tenemos los comunicadores por esa cuestión del control, ¿no? Y claro, cuando no lo tenemos. Claro, ¿qué pasa? Fíjate que llevamos, yo qué sé, 25 años intentando que los contables nos pongan la reputación en los libros contables. Y los contables nos dicen que no, que
que no te la vamos a poner, porque, a ver, es que no es algo que tú puedas registrar ni tener, o sea, es algo, digamos, es un recurso que es válido, pero que no se puede poner en los libros porque no lo tienes patentado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la reputación no la puedes poner en el balance. Entonces, son esas, ya te digo, yo creo que tiene que ver, sí, tiene que ver con nuestra necesidad de tener capacidad para controlar. Claro, en el momento en que tú trasladas un concepto que está en la cabeza del destinatario, en la cabeza del público, en la cabeza del consumidor, lo trasladas dentro de la empresa, entonces tienes mayor capacidad para gestionarlo y controlarlo, porque se supone que tú, haciendo algo desde la empresa o desde tu organización, tienes capacidad para moldearlo, para organizarlo y por lo tanto para transmitirlo, ¿no? Es decir, lo estamos trasladando desde la esfera, vamos a llamarle, del receptor, del destinatario, lo estamos llevando a la esfera del emisor, a la esfera de la propia organización. Y este es un cambio, por ejemplo, esto es una cosa que tú me has escuchado porque en algún debate que hemos tenido en alguna clase hace años, lo hemos tenido, digamos, con estudiantes. En muchos casos me dicen, bueno, pero esto es una cuestión puramente conceptual. Y a mí lo que me gusta insistirle es que, van a llamarle, el frame mental termina condicionando la gestión, el hacer, ¿no? Y que, en cierta manera, tiene que ver con que, indudablemente, si tu concepto, tu manera de pensar sobre lo que es la comunicación, o sobre lo que es la reputación, o sobre lo que es el posicionamiento, la manera en que piensas, la manera en que entiendes el concepto, te lleva a gestionarlo de una determinada manera. Y un ejemplo y te lo comento porque seguramente mucha gente lo verá como más palpable, mucho mejor que esto que estamos comentando ahora, es por ejemplo el concepto de responsabilidad social. Yo lo pongo como ejemplo. Como el ejemplo. ¿No? Sí. Claro. Y intento explicarlo cuando hablamos de cómo el frame mental, cómo la perspectiva mental que tú tienes, el concepto mental que tú tienes de esto te afecta a la gestión. Si tu concepción de lo que es la responsabilidad social es pura y exclusivamente una cuestión de preocupación medioambiental, o es solo una cuestión de preocupación social, tu acción de responsabilidad social va a ser plantar árboles, cuidar los árboles, no talar, es decir, poner papeleras, poner 3 papeleras diferentes para reciclar las cosas. Y si tienes una concepción de la responsabilidad social muy orientada a la cuestión social, vas a hacer donaciones a asociaciones, vas a colaborar con cuestiones de niños, vas a ayudar con temas de pobreza. Pero si tu frame mental de responsabilidad son esos dos, te vas a quedar allí. En ningún momento te vas a plantear, por ejemplo, la cuestión de la integridad o de la ética de la gestión. Tal cual. En realidad, bueno, ahora viste que estas nuevas economías plantean también una nueva forma de pensar, mirar, vamos a ponerlo, de tener una visión sobre la realidad, y de hecho ya no tiene que ver con el impacto de lo que hacemos, sino el diseño de lo que pensamos del ciclo completo de la producción, ¿vale? Que tiene mucho más que ver con una intervención consciente, pero consciente también analizada, pensada, estudiada, diríamos nosotros, que somos del mundo de la academia también, pero esto que vos llamás el frame, tiene que ver mucho también con, bueno, algo que estás trabajando y que va a ser próximamente tu nuevo libro, y tiene que ver con la estrategia, que en la comunicación, como dijiste al principio, está desbalanceado este pensamiento que después sigue al hacer o al impacto en los públicos. Y hay otros 2 términos que a mí me llamaron mucho la atención, sobre todo de este último posteo tuyo, que tienen que ver con la experiencia y con la confianza, ¿no? Palabras muy de moda, estamos en la era de la experiencia, generando ciclos de confianza, pero a mí me da la sensación, y ahora hablo desde mi opinión, desde una conceptualización bastante light o superficial
de estos procesos. Para vos, ¿cuál es el valor de la estrategia y por qué tiene importancia retomarlo en este momento, en esta era? Mira, ahí hay dos cuestiones. Primero, esto que tú decías de la confianza y de las experiencias tiene que ver con esto que hablamos de la transmutación, ¿no? Es decir, y con esto cierro esta cuestión que hablamos de las transmutaciones, ¿no? Porque la confianza es otro de los términos y las experiencias es otro de los conceptos que también tenemos problemas. Es decir, yo me he encontrado muchos comentarios en las redes sociales, muchas opiniones que te hablan, no, sobre todo en esta época de crisis, es que las empresas, es que las organizaciones tienen que transmitir confianza. De hecho, esta frase fue la que me llevó a hacer ese post. Ajá. Y tú dices, a ver, una persona, no ahora, una persona, un ser humano, una empresa, no transmite confianza. Es decir, la confianza se genera en la persona que tienes delante. Tú harás una serie de acciones para que esa persona confíe en ti. Por lo tanto, tú no transmites confianza. Tú puedes comportarte una determinada... Es decir, y las experiencias es lo mismo. Es decir, recuerdo que eso generó también un debate en Twitter que terminó siendo una reunión con gente de unas consultoras porque decían, no, tenemos que pasar de los medios y de los instrumentos a las experiencias. Y yo le digo, pues no. Es que los medios y las acciones son los que generan las experiencias, que ese es otro error. Es decir, la experiencia no la genera la empresa. La experiencia se genera en la persona. Igual, es decir, de hecho, la confianza es una experiencia, es una experimentación de una vinculación con alguien en el cual tú, a partir de experimentar una relación de un determinado tipo con alguien, terminas confiando más o confiando menos. Tal cual. Y por lo tanto, yo puedo comportarme mejor o puedo comportarme peor, puedo decir más cosas o decir menos cosas para intentar ganarme tu confianza, para intentar influir en la confianza que tú tienes. Y también hago una serie de acciones, utilizo una serie de herramientas para generar en ti una experiencia, es decir, la experiencia. Entonces, esa es otra que uno siempre lee. No, es que, sobre todo, ya digo, es que últimamente tenemos como mucho experto y mucho gurú, ¿no? También, ¿no? Es decir, desde el transmitir confianza y la otra es lo de diseñar experiencias. A ver, entiendo que la idea es sintetizar algo, digamos, pero volvemos a lo mismo. En el momento en que empezamos a poner en palabras unas determinadas cosas, terminamos creyendo, o sea, que nos tenemos que juntar el equipo de comunicación para diseñar una experiencia. No, lo que hacemos es diseñar un mensaje, elegir unas herramientas, definir unas acciones, que todo ello pretendemos que genere unas experiencias. Qué interesante esta lógica, ¿no? Porque a mí me da la sensación, escuchándote, y me resuena, obviamente, bueno, vos ya sabés cuál es la síntesis de mi cabeza, que siempre va a haber un sustrato filosófico, pero tiene mucho que ver con esto de el poder de los hábitos sostenidos para el impacto en el otro, pero necesitamos mirarlo, escucharlo, comprenderlo al otro, porque finalmente la vivencia y el resultado, que será confianza, será la experimentación, es del otro, generando ese vínculo sostenido en el tiempo. Finalmente generamos hábitos de relaciones, pero si creemos que solo depende de nosotros y que podemos sin el otro diseñarlo, es manipulatorio. Y bastante egocéntrico, ¿no? Yo te diría, primero, es egocéntrico totalmente, ¿no? Es empresocéntrico o organizocéntrico, ¿no? Pero incluso está mal pensarlo como manipulatorio, porque manipulatorio significa que tienes capacidad para moldear lo que va a pensar el otro. Entonces, mucho ego, tal cual. O sea, fíjate, no es solamente la cuestión, es decir, esto de las experiencias y de la confianza, no es solamente pensar
en que hay un otro y que no lo diseñas tú. Es que además de haber el otro, hay otros. Es decir, el gran problema que tenemos en comunicación es pensar que esto es, tú me has escuchado decir este ejemplo muchas veces, esto es creer que estamos en la isla desierta en la cual estamos solo tú y yo en esa islita con la palmerita ahí. Y entonces yo intento comunicarte, y no es una isla desierta, es una discoteca el sábado a la noche. 20, es decir, 19. Estás tú, bueno, sí, perdón, 19-20 o 23-24, el equivalente no es 20-21, ¿no? Pero, o sea, en esa discoteca estás tú, estoy yo, y hay 20 más hablando. Es decir, la confianza, igual que las experiencias, no se construyen solamente diseñando yo. O sea, yo puedo diseñar, y eso es lo que a mí me choca mucho de los profesionales, y es nuestra, como tú decías, ¿no? Nuestra capacidad, en cierta manera egocéntrica, de pensar que diseñando algo bien vamos a lograr que el otro tenga una buena experiencia. A ver, yo siempre digo lo mismo. Claro, esto a veces yo no lo puedo decir a un cliente, porque quizás, entonces, pero otra cosa es que lo piense. Es decir, yo puedo diseñar un buen mensaje, puedo elegir bien las acciones, pero es que hay otros 5 competidores que también están intentando tener un vínculo con ese mismo sujeto. ¿Sí? Entonces, la experiencia de esa persona no se construye solo en relación conmigo. Él evalúa mi comportamiento no solo en relación con cómo yo me estoy comportando, sino en cómo se está comportando en relación con los demás. Es decir, tú me has escuchado muchas veces hablar de las relaciones de pareja. ¿Verdad? En las clases esas que hemos tenido en el siglo XXI, ¿no? Pues, indudablemente, digamos, que tú veas a alguien, veas a un chico como interesante, no es solamente porque él demuestra ser interesante o no, sino en relación con todos los demás. En muchos casos, terminas viendo que uno es interesante no porque sea mucho mejor que los demás, es que los demás son mucho peores. Entonces, por descarte, termina siendo el bueno. Ejemplo, las compañías telefónicas. Las compañías telefónicas, en general, no digo que tenga que ser Argentina o España o lo que sea, pero en general las compañías telefónicas, cuando uno dice, tengo buena confianza, tengo una buena relación, tengo una buena experiencia con esta, no es porque sea magnífica, es que las experiencias con las otras han sido un desastre. ¿Cómo nivelamos para abajo, no? Que el estándar sea distinguirte porque los otros son peores. Bueno, estoy poniendo un caso extremo. A lo que voy es que la experiencia, o sea, tu experiencia, vamos a llamarle, en un evento, imagínate que tú vas a una fiesta de cumpleaños. Tu experiencia en esa fiesta de cumpleaños no es solamente por el vino o el champán o la torta que ofrezcan ahí, sino, es decir, tú dices, mira, quizás te están poniendo un vino de 10.000 pesos o de 20.000, la verdad que no sé ahora con el cambio, pero bueno, te están poniendo un vino caro. Claro, automáticamente tu experiencia en ese evento deberá ser, mira qué interesante. Pero si resulta que tú, a los otros 5 eventos que has ido de otras empresas, te han puesto vinos de 100.000 pesos, ese de 10.000 te parece que no está a la altura. Su significación cambia.
Totalmente. O sea, no es que cambia solo en la relación. O sea, tú puedes valorar, mira, no está mal, pero resulta que comparado con los demás. Por lo tanto, la experiencia no se construye solo en la interacción entre la marca y el consumidor, sino que se construye en la relación entre la marca y el consumidor, y dependiendo en cómo ese consumidor se relacione con las otras 2 o 3 o 5 o 8 marcas con las que se relaciona. Si sus experiencias... completo. Claro, y la confianza es igual. Es decir, todo lo que se construye. ¿Y qué pasa? Ahí viene el gran problema. Es decir, no solamente como empresa no puedo controlar lo que tú piensas, o sea, tu manera de procesar los datos, sí que puedo controlar bien, perdón, sí que puedo controlar bien lo que yo gestiono, en mayor o menor medida. Pero ya me hace ruido el hecho de que no pueda controlar cómo tú procesas la información, cómo tú valoras, etc. Pero es que además, no solamente no puedo valorar eso, sino que no puedo controlar lo que los demás están influyéndote a ti, generándote a ti. Y esto que estoy diciendo, que yo estoy hablando de algo concretamente sobre confianza o sobre experiencia y que tiene que ver con comunicación, llévalo a cualquiera de las otras cosas que pueden ser útiles a nivel de soft skill o a nivel de cosas, digamos, con el tema de relaciones, interacciones, etcétera, etcétera. Digamos, no voy a hablarte de soft skill, digamos, a la experta, digamos, ¿no? Pero tiene que ver con lo mismo, es decir, las relaciones, las vinculaciones tienen que ver no solo con la interacción que yo hago, sino con la que esa persona desarrolla con los demás. Cuando creemos que somos solo dos, realmente estamos limitando, tenemos anteojeras que incluso hacen que veamos distinto y bastante poco interesante al momento de querer una evolución de nosotros mismos también en ese concepto, ¿no? Tal cual. Por lo tanto, digamos, esas son las cosas que tenemos, es decir, por eso cuando nos planteamos investigar, me refiero a investigar la comunicación, es decir, no solamente estamos hablando de investigar qué estoy haciendo yo, a ver si lo estoy haciendo mejor o peor, e investigar al público para ver cómo piensan, sino además intentar ver qué están haciendo los demás. Totalmente. ¿Para qué? Y bueno, para poder comparar si lo que yo estoy haciendo está en línea, es diferente de los demás, es similar. A ver, volvemos al ejemplo de la discoteca. Digamos, tú cuando, es decir, miras, es decir, no es que te pones las anteojeras y miras a la chica o al chico allí y ya está. Es decir, indudablemente ves todo el panorama. Y por lo tanto, en función de lo que hay allí, valoras que está mejor o que está peor, o si está una cosa mejor o peor, o si... A ver, y cuando hablas con 3, indudablemente la charla que tienes con 3 personas afecta a la valoración que haces sobre esas 3 personas. Y cuando digo hablar, me refiero a nivel general comunicar. Por lo tanto, yo creo que ese digamos, ese post de la transmutación, esa idea de la transmutación. Y fíjate que, y si lo quieres, lo vinculamos esto mismo con lo que tú me planteabas antes del tema de la estrategia. Al fin y al cabo, cuando nosotros nos planteamos una estrategia, la estrategia tiene, a ver, que de hecho no me lo estoy inventando yo, es decir, esto, yo qué sé, gente como Kenichi Mae ya lo decía, es decir, a ver, hay 3 pivotes sobre los que circula, sobre lo que se establece la estrategia, es la organización, el público y los competidores, es decir, nos guste o no, siempre es un triángulo, siempre es un triángulo amoroso. Digamos, tremendo, los vínculos son así, poliamor. Entonces, claro, digamos, siempre está este triángulo en el cual estamos jugando y en el cual las decisiones que tomamos a nivel de estrategia, es decir, tiene que contemplar ese triángulo, digamos, mis particularidades, las particularidades del público y las particularidades de los otros, no solo del otro, sino de los otros, para ver en qué medida yo soy particular, soy diferente, soy similar, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, digamos, lo vinculo con eso que tú me decías, ¿no? El tema de la estrategia. Y el tema de la estrategia, sobre todo, tiene que ver con algo que tú comentabas antes, cuando me hacías la pregunta, y que lo vinculabas con
con el tema de las relaciones y de las experiencias, y es el tema de que cuando hablamos de experiencia estamos hablando de cuando hablamos de la estrategia estamos hablando de algo que está pensado en términos de perspectiva. Es decir, estrategia tiene que ver esencialmente con perspectiva, y perspectiva es siempre medio y largo plazo. Importancia, el valor del tiempo, como... El tiempo, es decir, tú lo dijiste antes, es decir, el tiempo y la actuación sostenida. Entonces, y aquí viene otra de las cosas que yo planteo en el libro y que incluso no lo critico porque el libro no es en plan una crítica, pero que sí que yo de cierta manera últimamente estoy muy crítico con aquellos que proponen, digamos, como opciones cerradas de, por ejemplo, ahora, las empresas que no sean éticas y responsables no tienen futuro. Los planteos cerrados, las frases contundentes de este tipo. Claro, digamos, según ese planteamiento de que las empresas que no tengan un propósito y que no sean responsables no tienen futuro, significa que a Apple le quedan 4 días. Porque que yo sepa, no factura solo en paraísos fiscales. Y que yo sepa, aún sigue siendo la más valorada del mundo, y algunos de los fondos de inversiones que dicen que no invertirían en compañías que no fueran socialmente responsables o éticas, etcétera, etcétera, tienen un montón de dinero puesto ahí. Entonces, ese es uno de las opciones. Es que si no estableces un vínculo emocional de cara a futuro, no... Entonces dice, bueno, a ver, yo que me dedico a vender puré de tomate, ¿cómo logro crear un vínculo emocional con una señora que usa el puré de tomate para ponerle encima de la pizza? A ver, hay empresas que generan un vínculo emocional. Apple, Harley Davidson, etcétera, etcétera. Y hay empresas que tienen éxito sin generar un vínculo emocional. Como por ejemplo la que hace salsa de tomate o el paquete de azúcar. Digamos, yo no te imagino a ti, Claudia, yendo y mirando el paquete de azúcar diciendo, ay, ¿cómo me inspira el paquete de azúcar? Me conmueve. ¿Cómo me conmueve? No, este no me lo voy a llevar porque no me motiva. Es decir, hay opciones. Y entonces, la estrategia tiene que ver con alternativas. Con alternativas en una elección a medio y largo plazo. Con opciones alternativas a medio y largo plazo, en el cual entran estos 3 sujetos que hablábamos antes, ¿no? Estas 3. Esa es, digamos, es el punto de partida. Que primero, y vuelvo al principio, no es que lo esté planteando yo. Esto, hay gente que lleva 50 o 60 años, desde mediados de los años 50 del siglo pasado, que se está hablando de temas de estrategia en el ámbito del management, y que yo no me estoy inventando nada, simplemente estoy leyéndome a esa gente, es decir, estoy intentando ser un analfabeto de management y leyéndome eso y simplemente llevándomelo al ámbito, intentando ajustarlo al ámbito de la comunicación, ¿no? Entonces, el tema de la estrategia también se vincula con algo que comentamos al principio. Estamos muy diseñados para hacer, estamos muy pensados para la táctica, digamos, para la batalla, es decir, sabemos cargar el fusil, sabemos ponerle la bayoneta, sabemos disparar, sabemos apuntar, pero quizás nos falta lo que hablamos antes, la perspectiva, es decir, estar allá arriba de la montaña y mirar, ¿viste? Y decidir si conviene ir a pelear con bayoneta o si conviene no hacerlo, o si conviene no ir a pelear hoy y esperarnos a otro día, digamos, esa perspectiva, digamos, ¿no? Esa perspectiva enriquece. De hecho, sí, de hecho ya hay
fíjate que hay mucha gente, bueno, mucha gente, ya hay toda una línea de pensamiento en eso, digamos, que están separando el pensamiento estratégico de la planificación estratégica. El pensamiento estratégico tiene que ver con el diseño de esta línea de acción, del diseño de un gran lineamiento, el pensar opciones posibles a partir de la información, a partir de lo que uno conoce, es decir, pensar las posibilidades. Y luego de pensar las posibilidades y elegir alguno de estos caminos, es donde viene la planificación. Tal cual. Es primero el ser cierto para después ver cómo lo ponemos en una posibilidad de línea del tiempo sostenida y después implementaremos, digamos, si vamos a esto de un proceso incluso humanamente superior, ¿no? Tal cual. Es decir, estas son las cosas que tú antes me decías, ¿no? Llevo 5 años dándole vuelta a este libro, digamos, no lo voy a terminar nunca, ¿no? Pero, es decir, Paul lleva 5 años dándole vuelta a cosas que ya están muy claras. Sí, lamentablemente es eso, es decir, son cosas que son, es decir, nosotros, yo por ejemplo, una de las cosas que me he planteado en el libro nuevo es todo ese plan de comunicación, que lo teníamos súper asumido, que lo estudiamos en la carrera, etcétera, etcétera, y que digo, a ver, nadie se ha puesto a pensarlo, a reflexionarlo, a ver si sigue siendo válido o no. Bueno, rescatar el valor de la pregunta, como un disparador, este fuego que inicia también incluso un cambio de perspectiva que es originario. Yo siempre digo que la verdad que no creo que termine siendo muy original en los planteamientos que puedo llegar a hacer. Pero como mínimo, lo que estoy haciendo es, en cierta manera, repensando, quizás es una cuestión de cada uno, digamos, ¿no? Es decir, de intentar reacomodar las piezas y reencajar las piezas, que, ojo, los expertos en estrategia también te dicen, digamos, que, hacer una estrategia no significa necesariamente inventarte algo totalmente nuevo, sino que puede ser simplemente, a veces, reacomodar las piezas, digamos, ¿no? Es decir, reacomodar las piezas para que tengan un sentido nuevo o que tengan una lógica nueva, ¿no? Entonces, yo creo que en comunicación, o la gente que estamos en comunicación, no solamente por la planificación en sí, sino por todo el trabajo de comunicación, incluyendo los asesoramientos, incluyendo la forma de enfocar el trabajo, esto que hablamos, darle la vuelta al tema de comunicación para empezar a pensar antes de actuar. Por ejemplo, otra de las cosas sobre la cual he hablado, he tenido algunos chats ahí interesantes con algunos amigos comunes que tenemos sobre estas cuestiones, sobre, por ejemplo, el hecho de que muchas veces me dicen, pero Paul, en la era de Internet, en la era del COVID, en la era así, de la inmediatez, estar pensando en 3 años, en 5 años, ¿tiene sentido? Bueno, yo al menos lo que voy leyendo de toda la gente que está trabajando sobre esta cosa, todo el mundo dice que sí, que tiene sentido. Y yo, en cierta manera, me aferro a eso, porque si no, volvemos otra vez a la solución inmediata. Sí, a los actos únicos inmediatos. Punto. Que son necesarios. Esa es otra, digamos, yo por ejemplo en el libro tengo una parte que habla de estrategia y táctica, en el cual hay una parte que se llama estrategia o táctica, es una pregunta, ¿no? ¿No? Estrategia o táctica. Y luego el siguiente apartado dice estrategia y táctica. Es decir, creo que toda esta problemática que hemos tenido, sobre todo con las redes sociales y el real time, ¿no? Es decir, y la información en real time y los datos en real time que te van llegando y la notificación que te va llegando, ¿no? Es decir, estamos tan abrumados y tan alucinados con la capacidad que tienen algunas herramientas para avisarnos 5 segundos después de que salió una noticia o un post que habla bien o mal de nosotros. Es decir, alucinamos
la rapidez que tiene para informarnos, que perdemos la perspectiva de que, mira, no, acaba de salir una noticia malísima, tenemos que hacer algo. Oye, es que lleva 5 años saliendo de noticias buenas, que ha salido una noticia mala justo ahora, quizás no es tan relevante. ¿No? Poder tener criterios y relevancias, ¿no? Para poder al menos rankear la mirada, la ponderación, la valoración y también la acción, porque muchas veces el no hacer es una opción. Es que el no hacer es una elección estratégica, volvemos a lo mismo. Es decir, dentro de las opciones, la primera opción es hacer o no hacer. Que en realidad yo no lo planteo como comunicar o no comunicar, porque bueno, según, ¿no?, las teorías de Palo Alto, no comunicar. No se puede no comunicar, pero digamos, lo que planteo es que la primera decisión es comunicar de manera planificada o de manera espontánea. Esa que yo a eso digamos, lo llamo como política, digamos, porque es más, no es tanto una estrategia, sino es como una orientación que te marca luego las posibles estrategias que puede haber. Pero en última instancia es una primera opción. De hecho, la segunda opción, una vez tú decides hacer, a ver, si tú decides, tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar planificadamente, lo cual suele ser lógico si estás como DIRCOM en una empresa, porque si dices, no voy a planificar, ¿qué sentido tiene que estés ahí? ¿Para qué existe tu rol? Claro. Entonces, desaparece la figura, dedícate a otra cosa, ¿no? Pero la segunda opción, que también es si voy a seguir una línea estratégica o una línea táctica. Esa también es una decisión estratégica. Es decir, esto yo lo he hablado con gente que está más metida en el tema. Tú puedes decidir tener una perspectiva de largo plazo, pensar en el medio y largo plazo, mirar con perspectiva, o puedes decidir no, ir al día a día. Eso es una opción estratégica. Mira, mi opción estratégica es ir al día a día. Vale, estupendo, por lo tanto, esta opción de no pensar en el largo plazo, sino pensar puramente en el día a día. Esa es una elección estratégica, pero no es una estrategia, es una elección estratégica. Sabiendo que todo tiene costo de esa perspectiva elegida, ¿no? Por supuesto, indudablemente. Cada una de esas opciones es donde tú valoras los pros y los contras, los riesgos y bueno, cosas que además en el ámbito del management los llevan trabajando, es decir, la valoración de las opciones estratégicas, que tenemos las valoraciones más de tipo analítico y las valoraciones más de tipo creativo, etcétera, ya se trabajan y por lo tanto yo las estoy aplicando. Pero eso, digamos, tú puedes decidir, y de hecho, a ver, sí, hay mucho pequeño comercio. ¿Cuánto? El 99% del pequeño comercio tiene una estrategia elegida del día a día. ¿Es mala? No, es la que han elegido. Porque no conocen otra opción, porque les parece bien, porque les va bien, o simplemente porque tienen que sobrevivir de alguna manera y no se pueden estar pensando, y más en Argentina, digamos, qué va a pasar el mes que viene, ¿no? Entonces, bueno, pero me refiero, eso, ir solucionando. Mira, yo no pienso en 2021 ni en el 2025, o sea, yo pienso en el 25 de diciembre. Tengo que vender, perfecto, y luego pienso en el 6 de enero, y luego pienso en el 15 de enero, y luego pienso en el 1 de febrero. Es válido, es perfectamente válido. Incluso hay empresas, hay organizaciones que perfectamente pueden tener éxito dentro de lo que cada uno considera éxito, que le vaya bien eso, es su opción. Por eso yo digo, digamos, eso de cuando te decía antes, lo de pensar las opciones como, no, ahora tenemos, claro, las empresas tienen que ser responsables y no sé qué. Ya no se puede pensar en largo plazo porque todo cambia rápidamente. A ver, que las cosas cambian rápidamente no quiere decir que no se pueda pensar en largo plazo. Tal cual. La aceleración. Además piensa una cosa, es decir, imagínate esta discusión que a veces tenemos, que nos juntamos los comunicadores, esta discusión,
No, ¿qué vas a estar pensando en 5 años? Hay que actuar cada día porque mira, es que si mañana te aparece una crisis, tienes que ir a solucionar. Así, hay que pensar en el día a día. Imagínate que ahora te juntas, no comunicadores, te juntas CEOs o directores generales. Imagínate una reunión de directores generales diciendo, no, ¿para qué vamos a pensar en el largo plazo? ¿Cómo haces las compras? ¿Cómo planificas compras? No hay ninguna posibilidad de que diseñes tampoco ningún área de la organización sin pensar, al menos en una línea del tiempo continua. Entonces, yo creo que lo que nos pasa a los comunicadores muchas veces es que, ya te digo, estamos sobrepasados por toda esta dinámica cotidiana. Insisto, creo que volvemos al frame mental del principio, es decir, estamos diseñados para pensar la acción, estamos pensando en si, mira, tú sabes, con eso de Main Media que yo hacía algunos estudios, tú sabes la cantidad de veces que, bueno, pero es que nos han salido noticias que nos están matando. Bueno, sí, ahora te están matando y tienes que actuar inmediatamente para solucionar ese problema. O sea, tienes que hacer una gestión táctica de una situación de crisis. Es decir, si se te han amotinado en la empresa o se te ha quemado la empresa, tendrás que gestionar, tendrás que hacer un comité de crisis y tendrás que hacer una actuación de crisis. Estupendo. Pero también tienes que mirar cómo te están tratando los medios, no en estos 15 días que has tenido ese amotinamiento o ese problema, sino cómo te están tratando en los últimos 3 años. Para ver cuál es la situación. Y a nivel de comunicación es lo mismo. Es decir, tenemos ese frame mental, estamos pensando demasiado solo en el corto plazo. En el corto plazo, en el cortísimo plazo, fíjate que yo con todo el libro, la verdad que me he vuelto loco, pero es que cuando hablamos de, es decir, a veces se escucha, es decir, uno lee el plan estratégico de comunicación y te presentan el plan anual. Y entonces, ahora trasládalo a la dirección general. Imagínate el director general de alguna empresa, yo qué sé, de Arcor, que lo tenéis ahí en Córdoba, diciendo, muy bien, este es nuestro plan estratégico, lo que vamos a hacer este año. Porque al fin y al cabo el plan anual es lo que vas a hacer este año. Totalmente, 365 días, punto. Claro, es decir, el plan estratégico de comunicación, todo lo que vamos a hacer en 2021, lo estás armando ahora. Y tú dices, perdona, ese es el plan anual del 2021, el plan estratégico tendrá que ser 2025. Un horizonte temporal. O 2023, yo qué sé. Sí, bueno, yo imagino que si tu CEO ha diseñado un plan estratégico, yo qué sé, digo Arcor porque es la que se me ocurre ahora por Córdoba, pero si el CEO de Arcor, ¿no? o el equipo directivo, el quien sea, plantea un horizonte estratégico y plantea un plan estratégico del negocio a 2023 o a 2025, tú como director de comunicación también tendrás que plantear un plan estratégico a 2025. Como mínimo, hasta que, digamos, eso de cierta manera, es que es algo, a ver, es tanto de lógica básica. A ver, si el director general establece un plan estratégico a 2030, tú, aunque no te guste, si les ir con nivel, tienes que plantearlo 2030, porque si él te dice, mira, en 2025 vamos a sacar este tipo de producto, en 2027 vamos a sacar esto, en esto vamos a invertir en esta área, en 2026 vamos a abrir el mercado asiático, y bueno, tú tendrás que plantear que en 2027, ¿cómo planteas la comunicación para entrar en el mercado asiático? No, mira, tú ves pensando en 2027, le dices al CEO que yo por ahora voy cerrando 2021. A ver, tendrás que pensar en el 2027 y mientras estás planeando el 2027 tendrás que ir diseñando el 2021. Y no solamente el 2021, sino el enero 2021.
pero es que eso es mucho más trabajo. No, no es que más trabajo, eso es lo que te tocaba hacer de siempre. Es Otra cosa es coherencia que, organizacional, claro. pero, a ver, es que esto es como, por eso a mí me resulta, de una, así, imagínate que ese director general que planteó un horizonte de 2027 para expandirse a no sé dónde, supongo que le dirá el de recursos humanos, escucha, planifica más o menos con esta línea que pretendemos, qué necesidad de gente vamos a tener, qué tipo de perfil le vamos a necesitar o cómo vamos a hacer, pero no solamente para el año que viene. Es decir, necesito tener una proyección a 2027 para saber qué tipo de recursos necesitamos, qué financiación necesitamos, a qué banco, es decir, cuánto le tengo que ir a pedir a los inversores o al banco que me presten. Y le tendrá que decir al director de ventas lo mismo, y al de comunicación le tendrá que decir, supongo que el de comunicación dirá, mira, no te preocupes, que nosotros vamos a diseñar un planteamiento para intentar en 2027 estar. Entonces, claro, si esa gente está pensando en 2025 o en 2023 y nosotros estamos pensando en 2021, estamos en otro nivel. Tal cual. Nos y entonces ahí luego viene conversación estratégica, ¿no? Y ahí es donde entonces luego vienen cuando nos empezamos a fustigar, ¿no? Si empezamos con, ¿no? Ay, no nos quieren en el comité de dirección, no nos dan nuestro espacio. Y es lógico que no te den el espacio. A ver, nosotros estamos pensando en jugar al primer toque al fútbol y tocar la pelota rápido y hacer circulación rápida de balón, y tú en lo único que estás pensando es en a ver cómo agarro la pelota. Entonces es lógico que te digan, no, mira, tú al banquillo. Esperá que nosotros ya, digamos, si alguno se lesiona, pues... Entonces, te hago una última pregunta en función a esto que venimos conversando y que me van apareciendo algunas palabras como que están de moda, pero que en realidad tienen que ver con esto de la perspectiva. Estamos en el management hablando de organizaciones inteligentes, estamos hablando de una mirada orgánica y estamos hablando también de blends, tanto en el campo del saber, viste estas fusiones que se dan de las miles de cosas, de la inteligencia artificial, y también como ámbitos específicos, el mirar al ser humano, yo pienso en la comunicación siempre desde la persona como un ser comunicacional que evoluciona y se reversiona sobre sí mismo, y en esto que se sostiene en el hábito, y la organización como una trama de conversaciones que les daremos o mayor o menor relevancia de acuerdo a esta perspectiva que vos planteas. ¿Qué resuena para vos de todas estas palabras y qué vamos a seguir conversando o qué preguntas abiertas deja? A lo mejor lo planteas en el libro, no llegué al final, no me lo compartiste en el libro, como para ver el incunable antes, pero para vos, ¿qué va a seguir resonando en estos próximos tiempos o qué debería quizás preguntarse alguien que quiere estar en el mundo de la comunicación y seguir siendo un experto abierto a aportar valor, ¿no? Mira, a ver, aquí yo te diría, de forma general, lo que yo veo cómo puede evolucionar el tema es, si estamos hablando a nivel directivo me refiero o sea, a nivel de dirección, a nivel de cierto nivel de gestión, te diría, por una parte, yo creo que está todo el tema de las soft skills, digamos, que ustedes están trabajando. Es decir, esto para mí, yo creo que es un tema que ya, es decir, algunos lo trabajan más de una perspectiva, otros tratan alguna cosa puntual, pero está claro que todo el mundo ya está empezando a hablar, digamos, que, está empezando a hablar, volvemos a lo mismo. Está tomando relevancia algo que siempre se supone que debería haber tenido relevancia, por decirlo de alguna manera. Nos estamos dando cuenta en comunicación que la capacidad de negociación, la capacidad de interacción son un valor. Y tú dices, bueno, pero es que hace 20 años también eran necesarias. Lo que pasa es que, bueno, antes quizás estaban como un poco tapadas por las hard skills, ¿no? Entonces, está claro que todo esto ahora, en el ámbito nuestro de comunicación, en la medida en que la gente que está en estos ámbitos de
dirección de comunicación, de VP de comunicación, etcétera, etcétera, digamos, o incluso de agencias que están trabajando en estos altos niveles, se están dando cuenta que el comunicador, la persona que está en comunicación, no puede ser pura y exclusivamente un técnico muy cualificado, que lo tiene que ser, me refiero, pero que ya no es suficiente, digamos, si queremos dar el salto y mantenernos en ese nivel, vamos a llamarle de gestión comunicativa, de alto nivel, de alto rango, el tema de las soft skills son claves. ¿Por qué? Porque son herramientas necesarias, no en el hacer cotidiano, sí, o sí lo son, pero me refiero, pero son claves en la gestión de las interacciones con las demás áreas de una organización. Porque no es que tú te vas a relacionar con el consumidor con las soft skills, o sea, va a través de otro lado. Pero toda esa gestión que tú tienes que hacer cotidianamente dentro de la organización es clave. Entonces, ahí hay toda una parte que no digo que la estemos descubriendo, pero que sí que estamos viendo que cuando uno ve en las redes sociales y ve comentarios, ya empieza a ver gente que empieza a decir, oigan, hay que, el comunicador o el DIRCOM tiene que ser alguien que tenga capacidad de negociación, que tenga empatía, que tenga no sé qué, es decir, una serie de virtudes que antes, digamos, no digo que estaban menospreciadas, pero sí que como que estaban menos trabajadas, porque básicamente estábamos más preocupadas en que cómo planificamos, que si no sé qué, no sé cuánto, que si evaluamos, que si hacemos no sé quién, que si la investigación, que no sé, ¿no? Entonces, por ese lado, yo diría que esa es creo que es una tendencia que se puede desarrollar más o menos, habrá que ver cómo evoluciona, pero al menos lo que uno va viendo es que esto, como mínimo, en el debate público, en el discurso público que vamos teniendo, va tomando relevancia. Y la otra cosa que yo creo que cada vez empieza, y que va vinculado a lo mismo, y es, si queremos empezar, que tiene ahora sí que ver con la hard skill, no con la soft, sino con la hard, es también despegarnos un poco del día a día cotidiano para empezar a pensar en esto que estuvimos hablando en los últimos 5, 10 o 15 minutos, que tiene que ver con la perspectiva, es decir, empezar a pensar la comunicación desde una visión mucho más amplia, mucho más de medio y largo plazo, que no reemplace al día a día, sino que oriente, que de hecho es la definición de estrategia. La estrategia tiene que ver con unos lineamientos que marcan una línea de acción en una determinada dirección y que orientan lo que es la acción cotidiana. Por lo tanto, es decir, creo que en cierta manera lo que estamos viendo es algo que se ha producido en los últimos años, que es el salto de pasar de ser un técnico, de ser un segunda línea en las empresas, a empezar a estar en primera línea. Pero estábamos en una primera línea técnica. Entonces terminamos siendo un técnico de alto rango, ¿no? Y ahora, es decir, esa misma gente que está en esos sitios son los que empiezan a ver que necesitan una perspectiva más amplia, una manera de pensar más amplia, unas elecciones más amplias, y además necesitan unas herramientas, vamos a llamarles soft, para establecer esas negociaciones, relaciones e interacciones en esos niveles. Por lo tanto, digamos, es bueno, o sea, estamos viendo quizás ciertas carencias, pero lo estamos viendo en el sentido de que ese tipo de carencias, no digo, bueno, carencias o como mínimo cuestiones que se están viendo, son cosas que tienen que ver con un determinado perfil o ámbito al cual podemos ubicar el área de comunicación, que tiene que ver con un determinado nivel. Es decir, la perspectiva estratégica y la perspectiva, la perspectiva hard de medio y largo plazo y la perspectiva soft, es porque eso nos ubica en otro nivel o nos ubicaría en otro nivel en la gestión.
de pasar a ser un técnico cualificado o un técnico de alto rango, un técnico con un buen sueldo y un buen título, a alguien que tiene cierto peso. Tal cual, que establece conversaciones que aportan valor también en una perspectiva de horizonte temporal, donde la sucesión, bueno, la trascendencia organizacional tiene que ver con también estas sanas preguntas. En un momento, bueno, nosotros cada tanto con el doctor Capriotti tenemos algunas discusiones interesantes, sobre todo con relación a sus presentaciones o algunos tópicos, y en los cuales tenemos perspectivas que nos aportan, siempre nos van a aportar. No necesariamente coincidimos, pero siempre nos aportan mutuamente, lo cual yo te agradezco que, bueno, conversar siempre es un placer y genera este fuego que hace que uno tenga ganas de seguir teniendo nuevos encuentros y les dé. Claramente es momento de volver a plantearnos esto desde las soft skills, el reskilling, el upskilling, replantearnos cuestiones que quizás humanamente las podríamos haber tenido, sentido e incluso pensado, pero que hoy necesitan sí o sí ser resignificadas porque tienen que ver con la evolución personal, y eso se traslada también al mundo organizacional, en el cual, y claramente en este año ha quedado evidenciado, el planeta necesita organizaciones que se pregunten la trascendencia y cómo aportar valor a la realidad. La comunicación es el espacio, es muchas veces el protagonista de la trama de estas narraciones también, ¿no? Recuperando a veces hasta cuestiones milenarias. El storytelling hoy está súper de moda y es algo que tiene miles de años también, pero que claramente lo hemos resignificado. De cualquier manera, también te digo una cosa. Sé que te estoy recortando todo el cierre, pero creo que hay una cosa que es interesante también y que yo me lo he planteado mucho durante, digamos, la reflexión sobre el libro, y que tengo pendiente hacer un post sobre esa cuestión, porque todo esto que hemos estado hablando, digamos, que nos lleva a ciertos espacios y ciertas reflexiones, tiene una contrapartida negativa para mí, y es que nos estamos encontrando como que el DIRCOM termina siendo alguien que se supone que tiene que saber de todo, hacer de todo, y que entonces, yo a veces me pregunto, ¿no? No, es que tenemos que llevar la responsabilidad social, tenemos que ser el Pepito Grillo de la organización, tenemos que ser la escucha de la organización, tenemos que ser el... Entonces dice, bueno, a ver, ¿y entonces para qué sirve un CEO si ya estamos nosotros? Qué buena pregunta. No, además teniendo en cuenta que los de comunicación siempre nos quejamos de que las otras áreas nos invaden, ¿no? Y nosotros, entonces, de hecho yo a cada área del libro le estoy poniendo como un eslogan, bueno, no es un eslogan, es un dicho, y la primera parte que habla un poco digamos, del alcance de la comunicación, pues le he puesto al César lo que es del César, digamos, ¿no? Porque creo que uno de los problemas que estamos teniendo es, vale, sí, una cosa es adquirir determinadas cualidades que nos tienen que beneficiar para situarnos en un determinado sitio, y otra cosa es que que hagamos de todo en la organización. Es decir, creo que uno de los problemas que yo estoy viendo en muchas publicaciones y cosas es que terminamos siendo todólogos, como dices tú. Es decir, mira, muy sencillo. Yo sé que ahora hay muchos comunicadores que se hacen cargo de la gestión de la responsabilidad social. Lo cual es perfectamente válido. Y entonces tienen que llamarse directores de comunicación y de responsabilidad social. Porque la gestión de comunicación es una cosa, que no necesariamente implica la gestión de la responsabilidad social, que es otra cosa, que puede ser más amplia o menos amplia, más transversal o menos transversal. Digamos, ser director de responsabilidad social puede significar que hay que poner espacios de separación de residuos en toda la organización, y no necesariamente lo podemos calificar como una característica esencial, como una acción esencial de comunicación. ¿Sí? Entonces,
creo que uno de los problemas que estamos teniendo es que, claro, no, la gestión de comunicación se encarga de la gestión de las relaciones con todos los públicos. Y tú dices, a ver, centrémonos, chicos, ¿no? Como le dices a los alumnos, centrémonos, chicos. Hay muchas relaciones que una organización tiene con un público que no se gestionan desde comunicación. Es decir, los procesos de negociación de compras, digamos, no te llevas al director de comunicación para que se siente al lado a ver cómo interactuamos y negociamos. Evidentemente que el gerente de compras tenga habilidades comunicacionales y necesite poder desarrollarlas y desempeñarlas. Pero eso, a ver, eso, es decir, se supone que un director de compras tiene que tener y un CEO tiene que tener una, pero claro, eso no quiere decir que la comunicación sea una habilidad, de hecho una soft skill, que nosotros no la consideramos soft skill porque ya nos lo presuponemos, ¿no? Pero que esa es otra discusión. Crecimiento pero, digamos, que un directivo tenga que tener cierta capacidad de comunicación, no quiere decir que todo sea gestionable desde comunicación. Desde el área de comunicación. Es decir, el área de comunicación es un área funcional. Que esa es otra de las discusiones, esa es otra cosa que está planteando. Es un área funcional, al igual que lo es marketing, es decir, y al igual que lo es recursos humanos, y al igual que es administración, etc., y que por lo tanto cumplen una función y tienen una especificidad. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos los comunicadores es que como somos todólogos, nos cuesta explicar la especificidad que tenemos dentro de una organización. Y es, oye, ¿tú qué aportas? No, yo colaboro aquí y para... No, concretamente, a ver, ¿qué aportas? ¿No? Entonces, esta cuestión de la amplitud, digamos, del crecimiento, en el cual tiene este elemento que yo estoy viendo, en el cual es que terminamos incorporando cosas. Yo no digo que esté mal incorporar cosas, incorporar responsabilidades dentro de una organización, pero no necesariamente son responsabilidades que tienen que ver con la gestión de comunicación. El desafío es estas definiciones para también, esto que vos decís, ¿no? Tener claro cuál es el aporte de valor específico y también cómo se dan estos blends que son cada vez más fuertes, pero que tienen necesidad de mirarse como un blend, no como un todo que de por sí debería darse de esa manera. Tal cual, a ver, es decir, yo no critico que alguien sea capaz de llevar 3 líneas de acción en una organización. De hecho, en las pequeñas empresas, tú llevas trabajando muchísimos años con pequeñas empresas y ahí hay 3, digamos. Y el director de ventas lleva marketing, lleva ventas, lleva comunicación y depende cómo lleva recursos humanos. Pero eso no quiere decir que marketing, comunicación, administración y recursos humanos sean funciones de venta. Es decir, son 4 áreas que las lleva una sola persona y entonces es como que uno debería tener 4 cajitas que indudablemente tienen conexiones, tienen relaciones, tienen interinfluencias, etcétera, etcétera, pero una cosa, digamos, cuando tú estás hablando de firmar un contrato, es una cuestión de recursos humanos, y estás hablando del diseño de una carrera profesional en recursos humanos, y cuando estás hablando de comunicación interna, entonces ahí ya hay cierta vinculación entre áreas, porque entran cuestiones de mensajes. Son distinciones que enriquecen. Tal cual. Por lo tanto, lo que tú dices es muy pertinente, digamos. Una cosa es blend. Una cosa es combinar, teniendo en cuenta que hay cosas, digamos, que son diferentes. Digamos, tú mezclas azul y mezclas rojo. Y esa mezcla te da otra cosa que seguramente es algo diferente. Pero sabes que estás mezclando azul y rojo. Y por lo tanto, y dependiendo de la cantidad de azul que tengas y de la cantidad de rojo que tengas y lo mezcles, te va a dar unas tonalidades diferentes. Pero tú sabes que son 2 latas diferentes. Exacto. Digamos. Por lo tanto, comunicación es comunicación, responsabilidad social, marketing es marketing.
y que hay, es decir, no son, y eso lo entiendo, no son los famosos silos estancos, sino que tenemos un montón de zonas grises. Orgánico, exacto. Y ahí es donde se supone que tenemos que trabajar conjuntamente con el de marketing, con el de recursos humanos, con los que sean. Pero una cosa es, ¿no? Ese blend, y otra cosa es pensar que, digamos, de que la función es todo. Que abarca todo. Buen desafío, distinguir, entender, pensar, incluso rediseñarnos desde las áreas como el DIRCOM. Sí, y entonces, y ahí viene otra vez el problema, y es, en la medida en que estamos pensando en que tenemos que hacernos cargo de la, ¿entiendes?, de la responsabilidad social, cargo de aquello otro, cargo de la vinculación, no sé qué, cargo de la atención al cliente, dejamos de pensar en aquellas cosas específicas nuestras, como por ejemplo la definición de las estrategias, de cuáles son las estrategias. Tú te puedes imaginar que nosotros hemos hecho una revisión de 200 libros sobre ver cómo entienden la estrategia en comunicación. Pues alrededor del 20% no ponen la definición de estrategia en los libros. O sea, está ausente directamente. No, te dicen, hay una etapa que es la definición de la estrategia. Y entonces tú vas a buscar allá donde ponen, a ver, ¿cómo, esta etapa qué es? Y no ponen nada. Y entonces tú dices, a ver, estamos hablando de responsabilidad social y resulta que no somos capaces de definir lo que entendemos por estrategia en comunicación. Entonces, eso es lo que nos hace, es decir, estamos pensando tanto en la ampliación de perspectiva que en algunos casos nos estamos olvidando de cosas concretas que nosotros tenemos que desarrollar, porque ya te digo, si el CEO viene y te dice, oye Paul, o sea, la aportación de tu área, concretamente, ¿cuál es? No, mira, nosotros estamos pensando ahora en que si somos más... No, el tema de la responsabilidad ya la lleva aquel. O sea, tu área de comunicación. ¿Qué? ¿Qué aporta? ¿Qué, digamos, ¿qué es lo que estáis haciendo para cumplir estos 3 objetivos que tenemos o para cumplir el propósito corporativo que tenemos aquí marcado? Bueno, en realidad estamos mirando a ver las interacciones. Sí, ya, pero es que las interacciones con los proveedores los lleva a compra. La interacción, o sea, ¿y ustedes qué? Especificidad. Yo creo que ahí volvemos a lo mismo, Claudia, y no es una cuestión de especificidad, es una cuestión es como lo de estrategia y táctica. Es especificidad, o sea, ¿qué es lo específico nuestro? ¿Qué es aquello que es específico nuestro y que es propio de nuestra área y que tenemos el expertise para hacerlo nosotros? ¿Y cuál es nuestra capacidad para, como dices tú, combinar con las otras áreas? O sea, no es una cuestión de encerrarnos a ver cuál es nuestra, cuál es nuestra especificidad. Es decir, ¿qué es en lo que nosotros aportamos valor específicamente desde comunicación? Y luego, ¿qué aportamos a la en la comunicación con marketing, con recursos humanos, con administración, con inversores, etcétera? Es decir, por lo tanto, no es solamente encerrarnos en cuál es nuestra, pero claro, indudablemente, primero deberíamos tener claro nuestra especificidad para saber en qué podemos colaborar, en qué podemos hacer un mix con la gente de marketing, con la gente de recursos humanos, etcétera. Por lo tanto, creo que vamos a llamarle el reto, es doble, digamos. De hecho, yo en el libro lo planteo de esa manera, digamos. Yo planteo que yo digo que el área de comunicación, al igual que una empresa tiene un propósito corporativo, un área de comunicación tiene que tener un propósito de comunicación. Es decir, tiene que tener una misión, visión y valores del área de comunicación, ¿no? Y yo digo que ese propósito es la gestión de comunicación para establecer una determinada vinculación o relación con los públicos
que lleve a cumplir las necesidades que tiene una organización, ¿no? Y esa gestión comunicativa tiene dos patas. Una pata es el desempeño comunicativo, yo le llamo desempeño comunicativo a la acción comunicativa específica, es decir, la definición de los mensajes, los canales, y luego está ahora el apoyo comunicativo. Y el apoyo comunicativo es toda la acción que tú haces hacia los directivos y hacia las diferentes áreas para ayudarlos a trabajar la cuestión de comunicación, a vincular la cuestión de comunicación en las diferentes áreas. Es decir, la gestión comunicativa tiene el desempeño comunicativo que tiene que ver con esa especificidad. Y luego tiene el apoyo comunicativo, que es cómo el área de comunicación colabora, comparte con el resto, haciendo, por ejemplo, esto, a ver, si una soft skill es comunicación, quizá el área de comunicación debería darle capacitación a todas las otras áreas sobre cómo atender a los periodistas, sobre cómo atender a no sé qué, sobre cómo relacionarse a no sé qué, sobre cómo, si hay, yo qué sé, al CEO, si hay una crisis. O sea, si hay una crisis, quizás no es una cuestión de que salga el director de comunicación que habla bien, sino que salga el CEO hablando bien. Y por lo tanto, si el CEO tiene que hablar bien, el CEO debería tener cierta capacitación y orientación en temas de comunicación y asesoramiento en temas de comunicación, que se supone que es nuestro expertise. Tal cual. Entonces, ¿cómo nos reversionamos, ¿no? Incluso pensándonos en este reto que vos planteas. Esa es es una conversación abierta todavía. Me parece que por ahí está la dinámica y por eso vamos a tener un nuevo libro del doctor Capriotti. Esperemos que próximamente. Esperemos que próximamente. Esperemos que próximamente. Ok. No te vamos a robar más tiempo. La verdad que ha sido una conversación muy rica, por lo menos desde este lado. Yo siempre te voy a agradecer la generosidad de que nos abras y me abras estas posibilidades, y claramente es un mate más dentro de muchos otros que esperamos seguir compartiendo, ya habiendo leído la edición 1 de tu próxima publicación. Prometo que para el próximo conversatorio será sobre el libro ya hecho. Vamos directo sobre ello. Yo he leído algunas páginas sueltas por allí, promete, así que esperamos tener ese conversatorio 2021, si Dios quiere. Sí, seguro. Pues muchísimas gracias a ti, Claudia, y a todo vuestro equipo por la invitación y por la charla y por poder compartir un poco de ideas y de reflexiones. Muchas, muchas gracias. Igualmente para ustedes. Cerrada la conversación de esta primera masterclass con el doctor Paul Capriotti, les recuerdo, como les hemos puesto ahora en el chat, que la idea es recoger todo lo que hemos abierto como inquietudes, como comentarios, y seguir interactuando a manera de conversación, de sana discusión, de aportes múltiples con múltiples miradas en nuestras redes. Así que los invitamos a sumarse a Red Insignia en el Instagram, en Facebook, a seguir a Paul Capriotti en su blog bidireccional.net y obviamente en los espacios de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Para nosotros estos encuentros son ante todo una posibilidad de revolucionarnos, de generarnos nuevos saberes y también de ir co-construyendo estas habilidades esenciales que hoy son una necesidad, una demanda, un desafío y también una posibilidad. Desde Red Insignia estamos convencidos y apasionados fundamentalmente por el desarrollo de las soft skills. Y en todo esto tiene que ver nuestra posibilidad de poner foco, tener un objetivo, de lograr una constancia en el tiempo y evolucionar hacia un resultado superador. La inteligencia emocional, la oratoria, la comunicación, el liderazgo, la motivación, la gestión del talento, la negociación, la creatividad, la innovación, la toma de decisiones, el pensamiento disruptivo,
todas estas habilidades que este siglo XXI nos demanda para poder construir un nuevo mundo, un nuevo espacio de interacción personal, organizacional y obviamente social. Y por eso, para cerrar esta conversación, que queda abierta en los capítulos de nuestras redes, obviamente recogemos las preguntas y los comentarios que han dejado en el chat y les agradecemos profundamente la participación activa en este mundo virtual. Los invitamos a compartir nuestro video institucional, el de Red Insignia, en el cual les mostramos cómo creemos que podemos evolucionar juntos en esto que es una evolución continua, que llamamos Red Insignia y que co-construimos con la Facultad de Ciencias Económicas. Una tarde enriquecedora para mí, para el doctor Capriotti también, les manda sus saludos desde el otro lado el charco, como digo yo. En España ya es tardísimo a esta hora, así que seguimos por las redes y los invitamos a evolucionar juntos desde la identidad de Red Insignia, compartiendo con ustedes lo que consideramos somos y queremos ser. Muy buenas tardes y nos estamos viendo, comunicando, seguimos en contacto. Red Insignia. Red Insignia es una comunidad hispanohablante de líderes y organizaciones para el entrenamiento en soft skills, habilidades y competencias que se pueden aprender, practicar y mejorar en función de nuevos objetivos y contextos desafiantes. New Training, evolución 360 grados. Te ayudamos a liderar tu presente y diseñar el futuro. Red Insignia ofrece programas de e-learning y b-learning para potenciar habilidades con foco en la agilidad y flexibilidad ante el cambio. El proceso de entrenamiento sigue 4 etapas. Autoobservación. Pensamos y hacemos visible nuestro espacio. Formulación del logro esperado posible. Diseñamos y proyectamos el objetivo o nivel a alcanzar. Entrenamiento y capitalización del error. Reconocemos las herramientas propias y del contexto. Entrenamos las nuevas habilidades. Obtención de resultados. Visualizamos y evaluamos los nuevos paradigmas y nuevas herramientas obtenidas a partir del entrenamiento. Al finalizar el proceso, se obtiene una insignia que acredita la habilidad adquirida, tanto para la persona como para la organización a la que pertenece. Cuando salimos de la zona de confort, la evolución es intelectual, emocional y corporal, absolutamente integral. Cuando crezco yo, crece mi entorno, crecen las redes y crece la comunidad. Red Insignia, evolución continua. Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo una jornada